Los objetivos para este laboratorio son, primero, observar las superficies equipotenciales, después está determinar el potencial eléctrico de manera experimental y teórica, graficar el potencial eléctrico en función de la distancia, y por último, explicar el funcionamiento de la pila de Volta. En su fundamento teórico, ustedes van a tener que investigar qué es el potencial eléctrico, qué son las superficies equipotenciales, cuál es la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, cómo se comporta el potencial eléctrico de la distancia, y por último, cuál es el principio de funcionamiento de la pila de Volta. Entonces, el potencial eléctrico en un punto. El potencial eléctrico en un punto no es más que otra cosa que el trabajo que es necesario, que requiere, digamos, para una fuerza para mover una carga desde un punto al otro a una velocidad constante, todo esto sobre la carga. También se lo puedes representar de la siguiente manera, que el potencial eléctrico B menos el potencial eléctrico A al trabajo sobre la carga, digamos, ¿no? La misma fórmula. Ya. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos una esfera que está cargada de manera positiva con 6 coulombs y aparece un campo eléctrico que hace que se mueva esta esfera desde el punto B al punto A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, a través de la fórmula de campo eléctrico, podemos tener la fuerza. La fuerza sería igual al campo eléctrico por la carga. El campo eléctrico ya me lo da el problema, que sería 5 newtons sobre coulomb, y la carga sería 6 coulomb. Eso me daría igual a 30 newtons. Ahora, nosotros necesitamos determinar el trabajo para poder calcular el potencial eléctrico. Entonces, el trabajo no es otra cosa que la fuerza por la distancia. Serían nuestros 30 newtons por 4 metros. Ahora, alguno de ustedes podría decir acá, 5 metros, dice ahí, pero no llega hasta la base, sino que hay 1 metro de diferencia. Entonces, sería 5 metros menos 1 metro, que eso nos da los 4 metros de acá de la fórmula. Multiplicando eso nos da 120 joules. Ya. Ahora sí, ya tenemos todos los datos para poder calcular el potencial eléctrico en un punto. Entonces, el potencial eléctrico sería igual a 120 joules, que es el trabajo, sobre los 6 coulombs. Eso nos da 20 voltios. Aquí el potencial eléctrico siempre lo van a calcular, siempre sus unidades van a ser voltios. Ahora, ¿qué son las superficies equipotenciales? Las superficies equipotenciales son aquellas superficies en las que el potencial eléctrico es constante en todos sus puntos. Como lo pueden ver, X significa igual y potenciales, o sea, todas las potenciales van a ser iguales. Por ejemplo, eso se lo ve en las cargas puntuales, que pueden ser positivas o negativas. Aquí, en el punto A y el punto B, nuestro potencial eléctrico sería igual. ¿Por qué? Porque es una superficie equipotencial. Entonces, en toda esta parte, esta zona, el potencial va a ser el mismo. Esto es negativo. Eso no interfiere, digamos, ¿no? Igual, cualquiera, si pongo un punto aquí o aquí, digamos, acá, el potencial eléctrico va a ser el mismo porque es una superficie equipotencial. Ya. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el potencial eléctrico en función de la distancia. Para calcular el potencial eléctrico, tenemos que tener la constante K, que es la constante de proporcionalidad, es la misma que hemos estado viniendo usando desde hace unos 2 laboratorios, por la carga sobre la distancia que los separa, digamos, del punto y la carga. Entonces, acá, nuestra fórmula BA es el potencial, la K la constante, la carga que está en coulomb y la distancia que tiene que estar en metros. Aquí, eso es coulomb, por si acaso. Ya. Ahora acá, en esta parte,
el potencial eléctrico en función de la distancia, se lo puede graficar, se puede llevar los datos que tenemos a una gráfica. ¿Están viendo el Excel o las diapositivas? Excel. Excel. Ya. Entonces, como ustedes ya les había dicho, el potencial eléctrico va a ser inversamente proporcional. Aquí lo pueden observar en esta fórmula. Porque mientras que uno acá está dividiendo, el otro va a estar acá multiplicando, digamos, ¿no? Entonces, a medida que mi distancia va aumentando, mi potencial eléctrico, que está representado con la B, que es voltios, va a ir disminuyendo. Aquí pueden ver 0,05 metros nos daría 540 voltios. En este caso estoy usando aquí 3 nanocoulombs para este ejemplo. Ahora, la carga la tengo que mantener constante para poder graficar, porque no puedo tener yo dos variables que estén cambiando a cada rato y no lo podría graficar, sino tendría que hacer 2 o 3 gráficas. Entonces, aquí pueden ver de que, perdón, aquí pueden observar, digamos, que mientras más pequeña sea la distancia, el potencial eléctrico va a ser mayor. Pero a medida que el potencial, la distancia va aumentando, el potencial eléctrico va disminuyendo. Aquí se puede ver en esta gráfica, ¿no? Ya. Esta es por ejemplo, esta es la gráfica que yo les pido que ustedes me hagan. Ya. Ahora, ¿qué nos toca? La pila de Volta. Volta, o también llamada batería eléctrica. En sí, simplemente es un dispositivo que transforma la energía química de una reacción en energía eléctrica. Todo esto por un proceso químico. ¿De qué consta? Está formado Está formado por 2 electrodos, que vendría a ser estas 2 barritas que pueden observar. Una de esas barritas es de zinc y la otra barrita es de cobre. Es más que otra cosa que un conductor eléctrico que se utiliza para hacer contacto entre una parte no metálica del circuito, porque aquí lo pueden ver todo esto como si fuera un circuito. Ahora, estas 2 barras son introducidas en una solución conductora o electrolítica, y estas a su vez están conectadas, como pueden observar, por un puente salino. Este puente salino sirve o ayuda a que los electrones fluyan igual, sin que se mezclen las disoluciones. Entonces, sintetizando, esto está formado por 2 conductores metálicos que son las barras, una de zinc y una de cobre. Esto puede variar, pero nosotros vamos a usar de zinc y cobre, y las soluciones en cada metal, además del puente. Cuando yo les digo que no se van a mezclar, es porque en este vaso precipitado hay una solución de cobre, mientras que en el otro vaso precipitado hay una solución de zinc. Sucede, aquí tienen que haber, si aquí mi barra es de cobre, la solución tiene que ser de cobre. Si aquí mi barra es de zinc, tiene que ser una sal de zinc. Ya. Ahora, en este caso, el zinc vendría a ser mi ánodo. ¿Y qué es lo que pasa con el zinc? El zinc se va a consumir porque aquí va a producirse una reacción de oxidación, lo que significa que este metal va a ceder electrones. Ahora, estos electrones van a ir por este cable de acá, y gracias a eso se produciría una corriente eléctrica. ¿Y qué va a pasar con el cátodo, que vendría a ser el cobre? En el cátodo se va a producir una reacción de reducción, y lo que va a suceder, aquí se lo puede observar, es que mientras que en uno se produce una reacción de oxidación, es decir, se consume el zinc, al otro lado el cobre va a producir un metal adicional. Aquí podemos observar que es el cobre. Si se dan cuenta, aquí se ve más rugoso porque se forma como una superficie igual del metal. Eso es gracias, igual no puede pasar esto, digamos, si yo no tuviera el puente salino. Este puente salino a veces es sulfato de sodio, o también puede ser cloruro de potasio.
igual la solución puede ser un cloruro, un nitrato o un sulfato igual. Ya. Ahora para esta parte de la pila de Volta vamos a ver una experiencia. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a escoger uno de mis electrodos o conductores, el de derecha va a ser el de zinc y mi solución va a ser de zinc igual. Tiene que ser una solución acuosa. Ahora, al otro lado yo voy a escoger una de cobre y la solución igual va a ser de cobre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí pueden observar cómo los electrones salen de la barra de zinc, esto por la reacción que está sucediendo, suben por el cable y aquí en el multímetro podemos observar, digamos, ¿no? Que sí hay una, sí conduce electricidad. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro y les pongo aquí zinc y una solución de cobre? Y aquí al otro lado hago lo mismo, pongo una barra de cobre y una solución de zinc. Como pueden observar, no produce una corriente eléctrica. Esto es porque sí o sí tiene que haber una solución del mismo metal, no puede ser de otro metal, si no, no va a ocurrir una solución, la reacción que queremos. También podemos hacer lo siguiente. Pasaríamos si tuviéramos que los dos sean del mismo metal, que aquí sea cobre en una solución de cobre, y aquí sea cobre y igual en una solución de cobre, y los dos en la misma concentración. Estamos trabajando con una concentración de 1 molar. Como pueden observar, no va a pasar nada. ¿Y eso por qué? Porque ahorita nuestro sistema o nuestro circuito está en equilibrio. No hay como que una alteración o otro material, digamos, podríamos decirlo así, que haga que produzca una reacción. Esta es la misma solución, esta solución acá es la misma que está en el otro vaso precipitado. Por eso no ocurre nada. Yep. Ok. Después, ¿qué nos toca? Nos toca el potencial eléctrico creado por varias cargas puntuales. El potencial está originado, digamos, por las n cargas puntuales de un campo eléctrico y es igual a la suma de los potenciales eléctricos en dicho punto creado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir toda esta definición? No es nada más que decir que el potencial eléctrico total de ese circuito va a ser igual a la suma de cada uno de los potenciales. Si tengo tres cargas, voy a tener tres potenciales, o sea, 3B, una B, 2B y 3B. Lo único que tengo que hacer es sumar todo, digamos, ¿no? Nosotros ya definimos en el anterior dispositivo cuál sería la fórmula para el potencial eléctrico con respecto a la distancia. Si nosotros reemplazamos esa fórmula en cada una de nuestro potencial, en cada punto, o sea, en cada carga, podríamos sacar la K, factorizar la K, porque la K es constante y no va a variar, va a ser todo lo mismo. Entonces, nuestro potencial eléctrico total sería igual a la carga por la sumatoria de las cargas sobre su distancia en cada punto. Eso vamos a realizar la siguiente experiencia. Ahora aquí quiero que vean algo. En esta parte sí se deben utilizar los signos de la carga en la fórmula. No sé si ustedes se recuerdan que en la parte de fuerza eléctrica y campo eléctrico, nosotros no nos importaba si era positivo o negativa la carga. Nosotros solamente usábamos esa parte cuando era para saber si la fuerza se iba a la derecha, para saber si era repulsión o atracción. Pero en esta parte sí vamos a utilizar porque no puede hacer que varíe, digamos. Yeah. Yeah. Primero, ¿qué tenemos acá? Nosotros vamos a tener 3 cargas puntuales. Las 3 van a ser de la misma carga. Todos van a tener un coulomb.
un nanocoulomb, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir la distancia con nuestro punto de referencia. Entonces, ya. La primera carga está a una distancia de 452,9 centímetros. Como ya hemos venido haciendo, vamos a transformarlo esto directamente a metros, que sería 4,529. Entonces, el primero sería 4,529 metros. Aquí yo no les puse las unidades porque si no se me va a hacer muy largo. Tendría que usar otra diapositiva más. Y a ustedes le colocan. Aquí es positivo, se sobreentiende, por eso no le puse el signo. Ahora, la siguiente carga, ¿cuánto va a ser la distancia? Estará a una distancia de 3,015 metros. Entonces acá. $3,015 metros. La última carga va a estar a una distancia de 1,519 metros. 1,519. ¿Me dicen cuántos les da, por favor? ¿Me calculan eso? $4,927. Ya. 4,927. Esto es voltios. Ahora vamos a verificar. Entonces, más o menos ahí. Sí. Ya. Entonces, esto sería nuestro teórico y esto sería nuestro experimental. De manera experimental, da 4,95. Y teórico es 4,927. Entonces, ¿está bien? Está bien, vemos nuestros cálculos. Lo pudimos comprobar de manera experimental. Vamos a hacer una experiencia más, que es lo mismo de esto, pero esta vez vamos a tener dos cargas puntuales negativas y una positiva. Y esta va a estar de esta manera. Ya. Tenemos que hacer lo mismo. Aquí el 9, creo que me olvidé explicarles aquí, 9 por 10 a la 9 es la constante K, que ya la teníamos acá, creo. Sí, acá. Es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb, al cuadrado. Es la misma, por si acaso. Ahora, vamos a calcular, vamos a medir primero. ¿Cuánto es la distancia que hay entre mi punto, donde quiero saber cuál va a ser el... y las cargas? Ya. Ahora, mi primera carga está a una distancia de 4,993 metros. $4,993 metros. Aquí fíjense que le puse el menos. La siguiente carga está a una distancia de 3,007 metros. Y por último tenemos la última carga que está a una distancia de 1,511.
1,511 metros. Muy bien. Acá se den cuenta de que sí les puse los signos de las cargas. Que este era positivo, este era negativo y este era negativo. No se olviden poner eso así con los signos en su calculadora porque si no, no nos va a salir. ¿Lo calculan, por favor? Me sale menos 4,76. Sí. Menos 4,76. Ya, vamos a calcular. Vamos a comprobar, mejor dicho. Entonces, menos 4,7. Entonces, ¿está bien? 4,76. No varía mucho, está bien. Y bueno, eso sería todo de este laboratorio, chicos. No sé si tienen alguna duda. Me estaban preguntando algunos sobre cómo se presenta el laboratorio, todos a través de Classroom, por si acaso. Y el formato, creo el formato ya se los había dicho ya, que es, tienen que ponerme, digamos, ¿no? el laboratorio, su número de laboratorio, el título, su... ¿Cómo se llama esto? Los objetivos, el fundamento teórico que ustedes tienen que responder y las experiencias, digamos, ¿no? Aquí esta es una experiencia, aquí está la otra experiencia. Por ejemplo, en este caso de la pila de Volta, no hay cálculos, es solamente de manera experimental para observar. Y me tendrían que poner, digamos, describir de qué se trata, digamos, ¿no? ¿Qué hicimos? Y no se olviden sus conclusiones. Para este laboratorio ya les voy a dar 10 días nomás ya. Igual de aquí en adelante van a ser 10 días nomás que les dé. Porque los primeros 2 laboratorios tuve consideración porque varios me decían que recién la iban a adicionar y eso, recién habían adicionado y por eso fue que les di harto tiempo, digamos, ¿no? Para que después no digan como que no tuvieron tiempo, digamos, o que no les dio la oportunidad. ¿Qué me dicen en el chat? Disculpe, ¿podemos presentar el laboratorio antes de las 12? Creo que está habilitado. ¿Cómo les sale a ustedes? ¿Les aparece, digamos, que ya no lo pueden presentar? O sea, que ya están retrasados. Va a disculpar a estos compañeros, ni siquiera revisan el Classroom. Sí, porque que yo me acuerdo que lo puse hasta medianoche. Sí, hasta para esa hora. O sea, ya. parecieron como si recién estuvieran en la universidad, digamos. No saben qué es AM y PM. Ay, chicos. Sí, fíjense en eso, ¿no? Después, ¿qué más? Anótense en el chat, por favor. Creo que ya está habilitado o está deshabilitado. Está habilitado. Sus nombres, su apellido y sus nombres para la lista. Y bueno, eso sería todo. Si nadie tiene más dudas. Sí, chicos. Les dije así como ustedes quieran, pero háganlo. Mientras que me lo hagan, está bien. Forra tu cuaderno, man. Ay, chicos. Bueno, eso sería todo conmigo hoy día. Bueno, hasta la próxima semana, chicos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Axel.